Bueno, en este circuito que voy a explicar ahora, lo vamos a hacer por el método de nodos. Si ustedes ven, en él hay dos nodos importantes. Uno es este nodo que está marcado con la letra B, que es el nodo de referencia y que para todos los efectos, sobre todo porque se juntan los negativos, es 0 volt. Una por eso, pero más que todo porque es referencia, porque en algunos circuitos podemos ver que la fuente de tensión puede estar al revés también. Ya, entonces, si nos quedamos con el hecho de que se junten los negativos, por ahí si vemos una fuente al revés, tal vez vamos a creer que no es la referencia. Siempre la referencia está en la parte de abajo y nuestro nodo importante es, por lo tanto, el que está ahí arriba y que es el mismo que está marcado acá con la letra A. Por lo tanto, esa A la voy a mover acá porque ustedes saben que todo este cable de acá, todo eso es un cable nomás. Ya, por lo tanto, da lo mismo si yo hacía el nodo acá o si lo hacía acá, pero para que se entienda mejor lo voy a hacer al medio. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, cada vez que tengamos un circuito, identificar los nodos que son importantes. ¿Ya? ¿Cuáles son los nodos importantes? Aquellos donde la corriente va a cambiar de lugar, porque si bien aquí en esta parte de acá tenemos una unión, la corriente aquí es la misma que va hacia allá, no cambia. Por lo tanto, si bien es una unión, que podría ser un nodo también, no implica un cambio en la corriente, por lo tanto no tomamos en cuenta ese nodo. Los nodos importantes entonces van a ser aquellos donde la corriente cambia de dirección. Eso es lo primero. Vamos entonces a generarnos corrientes porque nodo se basa en el LKC, ¿cierto? LKC. ¿Qué decía el LKC? Que todas las corrientes que entran al nodo son iguales a las que salen de un nodo. Ya, por eso se llama nodo, tiene que ver con lo que dice la ley o la parte importante que aplica esta ley. Y nos vamos a fijar corrientes, pero ya no de malla como en el modelo anterior, sino que ahora de rama, la corriente que es la medida por el tester, no se olviden. Entonces, cada vez que tengamos una fuente de tensión, yo recomiendo hacerla en función de esa fuente, sabiendo que la corriente en una fuente entra por el negativo. Pero eso no es como obligatorio. Uno puede fijarse una corriente de rama al revés igual y no hay ningún problema, ¿ya? Pero por comodidad a mí me gusta siempre aplicarlas entrando al negativo de la fuente. Si ese es el caso, diríamos que la corriente acá en esta fuente de 25 volt entra por el negativo y de esa manera entraría al nodo A, ¿cierto? Ya, ahí. Tengo una corriente entrando ahí. Tengo por otro lado esta, como tengo en la rama del medio una fuente también, yo voy a decir aquí tengo otra corriente. Y como tengo dos corrientes entrando, lo lógico, ¿cierto? Que hemos aprendido que esta de acá vaya saliendo, ¿cierto? Para que se cumpla la ley, no podemos hacer todas las corrientes entrando. Y le vamos a dar nombre, vamos a decir que esta primera es mi corriente 1, esta va a ser mi corriente 2 y esta va a ser mi corriente 3. El nombre, como ya hemos dicho, es lo de menos, ¿cierto? Entender que dos corrientes, cada una en su rama van a entrar y la otra va a salir. Esto entonces nos dice que la corriente 1 más la corriente 2, que son las que entran, es igual a la única corriente que sale, que es I3 en este caso. Eso es lo primero. Después, lo que nos toca hacer es escribir cada una de estas corrientes en función del voltaje. Para eso vamos a hacer un LKB, lo voy a hacer por acá abajo para que esto se entienda. LKB en esta malla de acá, ¿sí? Y vamos a decir que, bueno, este es menos, este es más, ¿cierto? A este le vamos a poner la potencia en la resistencia de 6 ohm, ¿ya? Y cuando lleguemos a esta parte de acá, vamos a decir que esto es el voltaje A, independiente por lo que esté compuesto, ¿cierto? Entonces, en este caso, haciendo un LKB y partiendo desde acá, decimos es igual a menos 25, ¿cierto? Que lo que dice el LKB, sume los voltajes y hágalo igual a 0. Menos 25, como la corriente va hacia allá, acá hay un más, ¿cierto? Más el voltaje en la resistencia de 60 ohm,
más el voltaje en A, independiente de lo que tenga ese punto A que se mide desde el nodo hasta el nodo de referencia, que es el 0. Y no tengo nada más en la malla, por lo tanto igual a 0. Y bueno, ahora lo que podemos hacer es escribir este voltaje en la resistencia como por ley de Ohm, entendiendo que el voltaje en una resistencia depende del valor de la resistencia, que en este caso es 60, multiplicado por la corriente que pasa por ella. Y en este caso la corriente que pasa por ella es I1. I1 más VA. Y nosotros nos vamos a acordar que la corriente que tengo que yo despejar, o el parámetro que tengo que despejar, es I1. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí solito y decimos I1 es igual a 25, ¿cierto? Positivo, porque si está negativo, al pasar al otro lado queda positivo. Y el VA que está positivo pasa al otro lado negativo. Despejando I1 nos quedaría que es 25 menos VA. Y ese 60 que está multiplicando I1 va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Ya? Ahí tenemos I1 y eso lo podemos reemplazar acá. ¿Ya? Entonces decimos que I1 es 25 menos VA partido por 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? Que cada vez que tengamos que escribir corriente tendríamos que hacer un LKB en la malla para ver cómo se comportan estas corrientes. ¿Ya? Entonces, vamos a enseñar un método que no es tan académico, por decirlo así, pero un poco más mecánico para que esto nos salga más simple. Fíjense que lo que vamos a decir es que la flecha de la corriente I1 tiene una cola, ¿cierto? Que es este lado, a ver, ahí, esta es la cola, ¿cierto? Y la cola siempre es positiva y si yo avanzo hacia atrás de la cola, me voy a encontrar, miren, con un voltaje que está ahí y de ese voltaje con un más, ¿ya? Y por otro lado, la punta de la flecha está de acá, siempre lleva un menos y apunta hacia un voltaje, ¿ya? De esa manera yo voy a decir, fíjense, siguiendo la cola es 25 menos, siempre menos lo que lleva la punta de la flecha, que sería el voltaje A, porque siempre hay voltajes, los voltajes hacia los que apuntan. Y lo voy a dividir por la resistencia donde cruza esa corriente. Y en este caso, si yo digo, ¿qué resistencia cruza I1? Y yo me tengo que acordar que I1 va de acá hacia allá, ¿cierto? Entonces, al hacerla circular, me voy a dar cuenta que I1 pasa por la resistencia de 60. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que es lo mismo que tenemos aquí ya puesto en nuestra ecuación de LKC. Ya, espero se haya entendido. Entonces, de aquí en adelante lo vamos a hacer mencionando como la cola de la flecha y la punta de la flecha, entendiendo que la cola va hacia atrás hasta encontrar un voltaje con su signo y la punta de la flecha siempre lleva un menos hasta encontrar un voltaje igual y se divide por la resistencia que cruce la resistencia. Perdón, se divide por una resistencia que cruza la corriente. Ahí sí está mejor dicho. Espero no haberlos confundido. Ya, voy a borrar aquí un poquito de cosas para que se vea bien el circuito. Ahí está. Esta es I1, esa sí no la podemos borrar, ¿cierto? Porque la estamos usando. Ya, siguiendo eso, nos dice más I2. Miremos I2, que está acá en medio, y yo digo la cola, mirando hacia atrás y avanzando hacia atrás de la colita de la flecha, me voy a encontrar con un voltaje positivo que vale 10. Y mirando la punta de la flecha de I2, avanzando hacia adelante, me voy a dar cuenta que llega al voltaje A. Y yo me pregunto, ¿por cuántas resistencias cruza I2? Y cruza por 2, que suman 70. ¿Ya? Igual hay 3 y 3. Vamos acá en esta última rama, me doy cuenta que I3, siguiendo la cola, va, ¿cierto? Esta es su cola, siguiendo hacia atrás, llega a BA. BA menos lo que lleva la flecha y yo apunto a la flecha y la sigo hasta acá y me doy cuenta que no hay voltaje, pero si no hay voltaje se coloca el 0. ¿Ya? Menos 0 entonces dividido la resistencia que cruza I3, que en este caso también es 70. ¿Ya?
Y ahí tenemos nuestra ecuación de nodo y nos damos cuenta que tenemos una incógnita que es el voltaje en A. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a resolverlo? Tenemos que sacar denominador común y en este caso tengo 60 y 70 repetido, por lo tanto el denominador común es la multiplicación de los dos, ¿cierto? Si ustedes hacen por acá, 60 por 70, 6 por 7, 42, ¿cierto? Y puedo decir que es 420, por ejemplo, ¿cierto? Porque si yo divido, en vez de hacerlo como 4200, porque si yo divido 420 dividido 60, me queda 7, claro. Sí, en vez de hacerlo 4, porque claro, 60 por 70, ustedes me decir es 4200. Claro, pero son ceros nomás, pues, entonces puedo hacerlo como 420 nomás para que no me queden números tan grandes, ¿ya? De esa manera espero que se entienda. Como son números que no me va a quedar de otra. O a ver, vamos a hacerlo, discúlpenme, vamos a hacer el denominador común como lo hemos hecho un poco en clase, que sería haciendo la tablita, ¿cierto? 60 y 70 y divido por números pequeños o números que dividan a ambos. En este caso, por ejemplo, me conviene dividir por 10. Y al dividir por 10, 10 en el 70 me queda 7 y 10 en el 60 me queda 6. Y ahora dividir por un número que tengan en común el 6 y el 7 no hay, ¿cierto? Entonces no me queda otra que dividir por 6 y me queda el 1, el 7 lo bajo y después divido por 7 y ahí tengo todo en 1. ¿Qué nos queda hacer? Multiplicar hacia abajo, 10 por 60 es 60, o sea, perdón, 10 por 6 es 60 y 60 por 7 es 420. Ahí tengo mi denominador común, ¿cierto? Y bueno, yo sugiero que ustedes se pregunten y digan, ¿cómo hago que ese 60 o por cuánto multiplico el 60 para convertirlo en un 420? Y me acuerdo yo que es 7. Entonces multiplico el número de arriba, 7 por 25 menos BA, y esto quedaría dividido por 420. Más, ¿cómo hago que, o por qué número multiplico el 70 para que se convierta en un 420 por 6, ¿cierto? Entonces el 6 lo coloco en la parte de arriba, 10 menos BA, y abajo como la fracción no puede cambiar, alterarse, ¿cierto? Me quedarían los 420, porque es 70 por el mismo 6 de arriba. Igual, de nuevo el 70, ¿cierto? Por cuanto lo multiplico para que se convierta en un 420 por 6, y en este caso voy a colocar solamente BA, porque ya sabemos que la multiplicación por 0 da 0, y me queda 420. Bueno, si ustedes se fijan, tengo 420 a un lado de la ecuación y al otro lado, por lo tanto estos 420 se eliminan. Ya ahí me queda solo la parte de las fracciones. Vamos a multiplicar y decimos 7 por 25, 175 menos 7BA más 6 por 10 son 60 menos 6BA igual a 6BA. ¿Ya? Bueno, tenemos que dejar la incógnita a un lado y positiva. Si ustedes se fijan, aquí tengo menos 7 menos 6, me queda menos 13 y al pasarla al otro lado queda más 13, ¿cierto? Más 13, BA. Y 175 más 60 me queda 235. Por lo tanto, me quedarían 19 BA, ¿cierto? Al sumar el 6 más el 13, por este lado 235. Al despejar BA sería 235 dividido los 19. Entonces tenemos que BA es igual a 12,37 voltios. Ya ahí tenemos el voltaje en este punto, entonces en BA. Pero, por ejemplo, en una evaluación o en algún otro problema, si a ustedes le piden un valor de corriente, por ejemplo, que me pidan I1. Si me piden I1, ¿dónde está I1? Está acá, ¿cierto? Esto es I1. Por lo tanto, yo puedo colocar, si me piden I1, digo I1 es igual a 25 menos BA partido por 60, y esto sería 25 menos 12,37 dividido 60.
igual, y sería, lo voy a hacer en mi calculadora, 0,21 amperes. Bueno, y así con las otras corrientes, ¿cierto? Así que espero se haya entendido. Ustedes me van comentando, le dan un dedito hacia arriba si se entiende. Y si no se entiende, me van avisando de si quieren que hagamos algún ejercicio en particular.